dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pensando en lo que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia acerca de trabajar para resolver, de ser resolutivos, yo leía Romanos 12:2 y entendía que es la clave para vivir todo lo que Romanos propone que hay que vivir. Si ustedes leen la carta a los romanos, Pablo tiene un mensaje muy claro acerca de la transformación. Es muy claro Pablo hablando de lo que produce el Espíritu, de dónde está alojado el pecado, de cómo el Espíritu es la herramienta para que el cuerpo de pecado pueda ser sometido a la regeneración que propone el Señor a través del Espíritu Santo. Habla de no sentirnos condenados, que no hay condenación para el que está en Cristo. Bueno, es muy rico leer la carta a los romanos y les recomiendo leerla completa. Porque para que haya un Romano 12:2 tiene que haber habido un Romanos 1, un Romanos 2, un Romanos 3, un Romanos 4, un Romanos 5, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora fíjense que Pablo termina de escribir esto, supongo que también además de escribirlo lo ha dicho, ha sido un pensamiento, y después de decir, no se conformen a este siglo, sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. O sea, si acá no cambia, si acá no hay cambio, no hay transformación, todo lo demás es casi imposible. Si el Espíritu no es el que transforma nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, es imposible llegar a vivir conforme a lo que el Evangelio necesita. Ahora, fíjense que Pablo termina de decir eso. ¿Para qué sirve la transformación? Para que podamos ver con claridad la voluntad de Dios. Es claro Pablo acá cuando lo dice. Y termina de decir esto y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, o sea, lo que estoy diciendo es por gracia, lo vi por gracia y nada más, que cada cual no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y sigue, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo alguien va a pensar de sí con cordura cuando su pensamiento es transformado por el Espíritu? Nadie que no transforma el pensamiento por el Espíritu va a poder pensar de sí mismo lo que el Espíritu necesita que piense. Por lo tanto, no va a poder hacer la voluntad de Dios, no va a poder vivir según Dios, porque va a pensar o más arriba o más abajo de lo que Dios determinó que tiene que pensar. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿qué tiene que ver esto? No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea, Pablo está explicando que la única manera de poder vivir en la unidad del cuerpo de Cristo, en el ser uno, en el vivir como iglesia, es con la mente transformada por el Espíritu. O sea, número uno, me transforma para que no piense otra cosa que la que Dios dice de mí. Y cuando yo pienso lo que Dios necesita que piense de mí, voy a poder vivir según su voluntad. ¿Cómo se vive según su voluntad? Bajo lo que el Padre determinó que sea como iglesia, siendo cuerpo. Pero no puedo ser cuerpo, no puedo entender que cada uno tiene una manera una asignación de Dios si mis pensamientos no son transformados por el Espíritu. Es imposible ser uno si primero no soy uno con Dios en lo que pienso. No puedo ser uno con mi hermano si no soy uno con Dios en lo que pienso. Y sigue, y empieza a hablar Pablo de los dones. Y según la gracia de Dios que nos es dada, y si el de profecía, y empieza a hablar acerca de los dones. Y también sigue, y dice, el amor sea sin fingimiento.
aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. ¿Cómo expreso un amor sin fingimiento? Un amor sincero, ¿sí? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo puedo vivir y expresar un amor sin fingimiento? O sea, el amor de Dios, un amor verídico, transformando nuestros pensamientos según lo que el Espíritu necesita. O sea, pensando como Dios. ¿Se puede pensar como Dios? Sí. Si quiero. Y ahí vamos a hablar de lo que el Padre, entiendo, nos ha convocado hoy, que tiene que ver con el elemento catalizador de la transformación del hombre. Amados, cuando Dios marca un asunto a resolver, nosotros siempre vamos a quedar ante dos opciones. Cuando Dios nos marca un asunto a resolver, siempre vamos a tener dos opciones: resolverlo y no resolverlo. Ahora, eso nos deja ante dos puertas. Dios siempre nos va a dejar ante dos puertas. No hay tres opciones jamás para Dios. Te pongo la vida, te pongo la muerte. Te pongo la luz, te pongo las tinieblas. ¿Sí? Dios te pone siempre ante dos puertas. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de atravesar en una o la otra. Una de las puertas es ser transformados y actualizados constantemente por la palabra de Dios. Yo cruzo lo que Dios propone y soy transformado y actualizado. Acuérdense, Dios siempre propone algo a resolver. Y yo defino si lo resuelvo o no lo resuelvo. Pero cuando resuelvo, según lo que Dios está proponiendo que tengo que resolver, hay transformación y hay actualización. Automáticamente, la transformación me actualiza a lo que Dios está haciendo hoy. La otra puerta es dejar pasar la actualización y vivir en una hermosa religión. Porque vivir en una religión no es ni más ni menos que resistirse a vivir conforme lo que Dios está proponiendo vivir hoy. Esas personas que dicen, no, con todo lo que yo sé, a mí no me van a andar diciendo que me actualice a lo que Dios necesita, porque yo sé mucho. Amados, yo quiero decirle que el diablo sabe más que vos y que yo. A veces tenemos la costumbre de, ante las actualizaciones que Dios presenta, ante las posibilidades de transformación, le presentamos el currículum a Dios. El diablo tiene más currículum que todos nosotros juntos. Si vamos al currículum, el diablo era el líder de alabanza de Dios. Así que, ¿dónde está? Allá está Alberto. Si vamos al currículum y a la experiencia, estuvo antes de que el mundo fuera. No, con la experiencia que yo tengo y todas las cosas que yo... hermano, experiencia más que el diablo ni vos ni yo tenemos. Currículum. Uf. Biblia. Se la citó al Señor el caradura. No, cuando abrimos la Biblia, el diablo cuando abrí la Biblia le importa lo mismo que si la tenés cerrada, porque la Biblia en sí misma no genera ninguna producción en nosotros, si no fuera porque el Espíritu nos permite acceder a lo que está escrito. Nosotros no accedemos nosotros y después el Espíritu lo procesa. Primero el Espíritu habla y se comprueba acá adentro, pero no es primero nosotros entendiendo la Biblia, porque el que primero entiende la Biblia es el diablo, amados. O sea que necesitamos entender las propuestas de Dios, no tanto las propuestas que en nuestro intelecto humano están para acercarnos a Dios. Todas las propuestas que en nuestro intelecto humano están para acercarnos a Dios o para vivir la vida de Dios,
sin que sea autorizado por el Espíritu de Dios, es religión. En función de esto, necesitamos diferenciar entre estar informado de lo último y estar actualizado. Hay una gran diferencia entre estar muy bien informado y estar actualizado. No es lo mismo. No es lo mismo estar informado con lo último. Yo puedo tener lo último, saber lo último, pero no es lo mismo que estar actualizado con lo último. Informado es cuando sé todo lo que hay que hacer. El informado sabe todo lo que hay que hacer, pero el actualizado lo vive. Por eso no es lo mismo saber mucho y lo último. Yo puedo tener el último mensaje del último y más actualizado predicador, pero no quiere decir que si él está actualizado, yo estoy actualizado. Yo tengo la información. El tema es que para tener la actualización yo tengo que tomar la decisión y después dar el paso de vivir según lo que esa información está proponiendo. La información no me actualiza, la información me avisa que hay una actualización, pero actualizar según el Espíritu demanda obediencia. Que yo sepa que si soy transformado, que los pensamientos de Dios necesitan transformación, está muy bien porque lo tengo que saber. Ahora, para yo estar actualizado conforme a lo que el Espíritu necesita, yo tengo que estar viviendo esa actualización. Y ahí nadie te puede decir ni me puede decir si es así o no es así. Yo tengo que tener un escáner. ¿Y dónde tengo el escáner? Bueno, amados, yo tengo que darme cuenta. Hay algunos detalles, voy a decir más adelante, pero hay algunos detalles que yo tengo que sacar a la luz. Yo, Fernando, todos tenemos que sacar a la luz y ver si a mí cada día me da más pasión que el Evangelio se extienda, que el Evangelio sea una realidad en los demás. Si sube mi medida de generosidad en servicio, en amor al prójimo, en menguar, pero no para que crezcas tú, porque es fácil cantar esa canción, menguar, no, menguar para que el otro gane, cuando sé que tengo todas las de ganar. Que aunque tenga razón, la tiene el otro. La medida de Cristo que yo estoy expresando tiene que dar una medida extra. Si yo siempre tengo el mismo nivel de servicio, el mismo nivel de generosidad, el mismo nivel de amor al prójimo, el mismo nivel de carácter, el mismo nivel tengo que darme cuenta que todavía hay actualizaciones que no se están produciendo. Pero qué bueno cuando se empiezan a producir. Porque hoy estamos hablando del efecto, o mejor dicho, del agente catalizador, el que produce la transformación. Porque cuando se empiezan a producir, sube la medida de Cristo. Entonces, ¿dónde me hago un análisis? Bueno, yo tengo que ver en todo lo que yo estoy viviendo. ¿Hay una medida mayor? ¿Tengo más necesidad de obedecer al Señor cada día? ¿Tengo más necesidad de acompañar el crecimiento de otros hermanos cada día? ¿Tengo más necesidad cada día de sujetarme? ¿Tengo cada día más necesidad de ser gobernable? ¿Tengo cada día más necesidad de ofrendar? ¿Tengo cada día más necesidad de servir? ¿Tengo cada día más necesidad? ¿Tengo cada día más pasión para que la palabra sea una realidad? Acá no estamos hablando de condenación, estamos hablando de mirar. Porque esas cosas me van marcando el termómetro, de dónde estoy posicionado. Ni más ni menos que eso. Una de las cosas que con mayor nitidez me dan la pauta de si estoy viviendo en la actualización del Espíritu es mi necesidad de pasar tiempo con los hermanos. A veces no podemos, porque no, cuestiones
que a veces son ajenas a nosotros, pero tengo necesidad de que a mi hermano le vaya bien, tengo necesidad de que la iglesia sea lo que Dios diseñó, tengo necesidad del crecimiento. Si soy un líder, un pastor, tengo la necesidad de que los demás crezcan. No estoy pensando, estoy cansado, voy a abandonar, voy a dejar todo, y mañana me levanto, y pasado me bajo otra vez. No, yo tengo cada día más necesidad de profundizar, de que la iglesia crezca, no la iglesia a las cuatro paredes, de que la iglesia del Señor sea una realidad en la tierra. Así que informado es lo que sé, lo que tengo que hacer, pero el actualizado vive en lo que el Padre dice. Conozco la voluntad y la vivo. ¿Cuántos tienen un teléfono del año, por lo menos, 2, 3 años para acá? En el mejor momento estás ahí haciendo algo, un cartel, actualización. ¿O no? ¿Sí? Y te da la opción de actualizar o no. Te dice, actualice a esto o actualice más tarde. Vamos a coordinar la actualización. Ahora, cuando vos agarrás, lees, si te pones a leer, porque la verdad que la mayoría de nosotros, además, sí, que sea lo que Dios quiera, y ahí apretamos que sí, y que actualice lo que venga. Le vamos a borrar toda su foto, bueno, no importa, con tal de no leer todo lo que dice, hace lo que vos quieras, después le hago juicio al teléfono. Pero viste que te da toda una serie de información y encima no se entiende. Entonces vos te pones a leer y te dice de qué se va a tratar la actualización. Es lo que estamos haciendo. Ahora vos para lograr que tu teléfono quede actualizado, tenés que poner a aceptar. Si no, tu teléfono no queda actualizado. Queda en un ritmo anterior. ¿Y sabés lo que va a pasar? Constantemente te va a aparecer el cartelito de actualizar, actualizar. Actualizar. Y eso es lo que hace el Espíritu. Actualizar, actualizar. Ahí se despertaron un par. Miren, ya sé cómo hacer despertar a la gente. Sé cómo hacerlos dormir y sé cómo hacerlos despertar. ¿Qué hacen las actualizaciones del teléfono? Marcan que hay un problema a resolver. Eso es lo que te hace la actualización, que vos y yo no querramos leerlo. Lo que te dice ahí, esta actualización va a generar que el teléfono tenga esta y esta otra característica y funciones nuevas. Y bueno, todo eso te lo dice en el texto previo a la actualización. Amados, toda actualización viene con nuevas funciones, pero ¿sabés con qué más vienen las actualizaciones? Con inmunidad. Toda actualización viene con inmunidad ante problemas que ya hay circulantes. El pecado corrompió al hombre y cada día el hombre está cada vez más corrupto. O sea, el hombre cada día muere más. Todos los días morimos un poquito más si no somos actualizados por el Espíritu. Cuando se produce la actualización del Espíritu en nosotros, empezamos a vivir cada día un poco más, porque cada día somos más eternos. Cuando el Espíritu va haciendo el proceso de transformación, hay eternidad que se manifiesta en nosotros. La transformación, amados, no depende de una oración, no depende de un ayuno. ¿Qué sirven? No digo que no, para estar más fresco, para estar más lúcido. Pero la transformación, yo no puedo decirle, Señor, transfórmame. Amado, esto no va a venir porque le cantemos. Va a venir porque el Señor dice, ahora. Ahora. No es, ven Señor y transfórmame. Es, necesito esta corrección. Así que vas a apretar Enter y vas a ser transformado. Pero de acuerdo a lo que necesito yo. No a lo que vos necesitas. Dice 2 Corintios 9, 7, Pablo está hablando de la generosidad acá, pero a mí me gustó extraer una parte. Dice Pablo, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación.
porque Dios ama al que da con alegría. Uniendo la Biblia, como me encanta hacerlo, me encuentro con Job diciendo algo parecido. Job dice en 22-28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Acá, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que hace el Señor, y hay muchísimas referencias más, solo extraje 2, pero hay un montón. Lo que hace el Señor es hablarnos de un punto central, y es el agente catalizador de la transformación. Hay un agente catalizador que habilita la transformación, y ese elemento es la decisión del hombre de ser resolutivo. Nosotros podríamos traducir a Pablo diciendo: cada uno dé según la resolución que haya tomado en su corazón. Cuando Job habla, resolverás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. Cuando yo acepto la transformación, resuelvo y todo va a ser firme, porque el camino de Dios ya es firme. Estamos hablando de su camino, de su voluntad, de su vida, de su propuesta transformadora. Es un agente catalizador, lo que hace que un producto reaccione, lo que hace que un agente, que algo reaccione. Entonces, cuando nosotros determinamos, cuando nosotros decimos sí, Señor, cuando nosotros somos resolutivos, no damos vuelta con lo que Dios propone, es bueno que podamos empezar a instruirnos. ¿Para qué? Para dejar de dar vuelta. ¿Cuándo? Hoy. Es ahora. Dios no va a sacar nada que nosotros no determinemos que Dios saque. Siempre va a haber una propuesta. Por eso esto de envía, Señor, el avivamiento y cambia esta nación. Y Dios dice: yo cambié todo en la cruz. El curso de la historia cambió. El tema que la gente prefiere seguirme pidiendo a mí para salir de su responsabilidad y no ser responsable, ser resolutivo y hacer conforme a lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Porque si renuevan su mente, van a hacer mi voluntad. Y si hacen mi voluntad, mi justicia se va a manifestar en la tierra. ¿Pero en qué tierra? ¿En Argentina? No, en la tierra. En la tierra que es mi familia, en la tierra que soy yo, en la tierra que es mi entorno. Ahí se empieza a manifestar la justicia de Dios. Pero Dios necesita una generación que entienda que se trata de ser resolutivo y no andar gritándole al Señor lo que Él tiene o tiene que dejar de hacer. Creemos que por decir 10 versículos bíblicos el Padre va a hacer lo que nosotros creemos. Creemos que por decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios no tiene por qué responder una oración que diga en el nombre de Jesús. Por más que a vos y a mí nos hayan dicho que ese es el latiguillo para que Dios haga algo. Dios no necesita que le recordemos la Biblia. Se la recordó el diablo y no hizo lo que el diablo quiso. Si quieres, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque escrito está. ¿O no se lo dijo? ¿Cuántas veces escuchaste? Hermano, declare con la palabra, declare con la palabra. No, que por más que yo declare con la palabra no voy a poder jugar en la selección, amado. Y Dios concederá todas las peticiones. Tu palabra dice, Señor, que vos vas a conceder todas las peticiones de mi corazón. Así que, mandame a la selección. Y no va a pasar. ¿Sabes por qué no va a pasar? Porque Dios no es Dios de caprichos. Dios es Dios de palabra. Dios sabe a dónde va. No anda improvisando por los caprichos de los hombres. Un elemento catalizador es la levadura. ¿Cuántos saben que la levadura no piensa? La levadura, tú la pones y hace lo que tiene que hacer. La levadura resuelve. La levadura transforma. ¿Saben por qué? No sé si la levadura pensará lo que yo digo, pero sí sé qué pasa. Porque la levadura sabe que está para transformar el ambiente donde se mueve. Amado, tiene que haber una generación que entienda que estamos para transformar el ambiente donde nos movemos.
Que no estamos para seguir diciéndole a Dios, ay, pobrecito, yo y el mundo contra mí. No, amado, vos tenés que pararte y yo firme. Está bien, lloremos con los que lloran. Tengamos tiempos de luto, tengamos tiempos de duelo, pero tiene que haber un momento que podamos entender que Dios no nos llamó a vivir en un luto o en un duelo eterno o en una victimización eterna. Yo me tengo que levantar en algún momento y decir, yo nací para transformar. Yo nací para transformar el ambiente donde me muevo. Yo nací para transformar a mi familia. Yo no me puedo quedar con que mi familia termine como terminaron mis familiares de anteriores. No, mi familia tiene que ser diferente. Toda mi familia tiene que ser diferente. Yo no puedo seguir a la defensiva. ¡Ay, el diablo está contra mí! Al final no cambio nunca, no cambio más. No, amado, yo te garantizo, hubo un montón de gente que fue resolutiva. Y a partir de ser resolutiva, hubo transformación en su vida. Nació de nuevo y hoy está disfrutando de los privilegios que Dios le da a aquellos que viven en la transformación y actualización constante. Y no me lo contaron, lo vi. Y si alguien lo pudo hacer, cualquiera lo puede hacer. Porque ahí sí que el Evangelio no discrimina. El Evangelio fue para todos, es para todos y será para todos. ¿Todos quiénes? Los que decidan vivir conforme a lo que el Padre demanda. Ser resolutivo, decíamos, habilita la transformación. Y la transformación lo que produce es aceleración. Se acelera todo lo que hasta este día o hasta el momento en el que comienza la transformación no podía avanzar. No es que se acelera lo que vendrá, no. Al ser transformado, sos automáticamente, y yo, acelerado. ¿Y por qué soy acelerado? Porque la transformación saca peso. La transformación saca dos cosas, peso y ancla. ¿Yo puedo correr con este saco? Sí, pero si me lo saco voy a correr más rápido. Pero si es un saquito nada más, es lindo, mirá qué livianito que es. No, pero si me lo saco, corro más rápido y corro más cómodo. ¿Y qué se acelera? Al acelerar y al yo poder correr más rápido, se acelera mi familia. Se aceleran las finanzas, se acelera la salud, se acelera la obra de Dios, se acelera el funcionamiento de la congregación. Y como se acelera el funcionamiento de la congregación, se acelera el funcionamiento de la iglesia. Por eso es tan necesario ser resolutivo, porque ser resolutivo te hace vivir bajo diseño de velocidad Dios. Ahora, ser resolutivo no es para incorporar una nueva palabra, amados. No se trata de enriquecer el lenguaje después de una prédica, que de acá nos vayamos, ¿qué hace resolutivo? ¿Cómo anda resolutivo? Mirá, José resolutivo viene allá. No se trata de hablarlo. No es para que vos y yo te conocí una buena palabrita, dos nuevas palabras, resolutivo y catalizador. ¿Y cómo le pongo a mi hijo que está por nacer? Resolutivo, catalizador. Porque conozco una nueva palabra. No se trata de conocer una nueva palabra. No se trata de enriquecer el lenguaje, que vos te vayas. Hablemos de ser resolutivo, pero de lo que hay que resolver. Iglesia, ¿qué necesitamos resolver como iglesia? Yo no sé si vos estás enterado, pero si yo te notifico que vos y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y aunque vos digas, ¿y eso con qué se come? Se moja el pancito al final. O sea, pero no se trata de que se trata de que yo me ponga a investigar lo que soy. Si a mí me dicen, sos canfrulo, y yo ¿qué será un canfrulo? Y me pongo a buscar. En la iglesia es el único lugar que nos dicen un montón de cosas y nadie investiga nada. Reyes y sacerdotes para Dios. Ay, soy rey y sacerdote. Y si vos te pones a acostarte en tu cama, decís, ¿qué es eso? ¿No me sirve nadie? Llegué a casa, le dije a mi esposa, soy un rey y un sacerdote, poneme las pantuflas. Pantuflas. Nadie me besa el anillo. Sos ministro competente de un nuevo pacto. Amén. ¿Y qué soy? ¿Qué es eso? Tengo que saber. Tengo que interiorizarme.
Yo tengo que saber quién soy en Dios. Iglesia, nacimos para transformar. Te guste o no el mensaje, te guste o no la palabra, te guste o no la cara que traigo hoy, te guste o no el saco que tengo puesto, nacimos para transformar ambientes hostiles como es este mundo. En el mundo tendréis aflicción, están en un ambiente hostil y Dios nunca dijo que nos iba a sacar del mundo. Van a estar ahí y van a ser como la levadura, lo van a leudar y lo van a transformar conforme a la imagen del Hijo. Amado, el Espíritu Santo no nos fue dado para enseñarnos a hablar. Por eso no se trata de incorporar palabritas nuevas. El Espíritu habla en idioma del Espíritu. Para aprender nuevas palabras, la Real Academia Española, pero el Espíritu no es para enseñarnos palabras. El Espíritu no es para enseñarnos la Biblia. El Espíritu nos transforma y conforme a esa transformación vamos aprendiendo lo que Él ya nos enseñó y lo que Él dejó escrito para que no nos pasemos de un lado para otro. Pero no nos enseña versículos bíblicos. El Espíritu Santo nos transforma para que hablar sea un arma de destrucción masiva contra las tinieblas. Para que cuando citemos la Biblia, la hagamos conforme a lo que Él tenga ganas de expresar. Y que no sea la Biblia el caballito de batalla para decir que yo soy de una religión u otra y me termine peleando con uno o con otro por esto. Amados, ¿saben cuánta gente está peleada por este libro que este es negro y en otros casos es marrón y en otro caso amarillo y en otro caso tiene tapa dura, tapa blanda, letra grande, letra chica? Gente, ¿cómo nos vamos a pelear por esto? ¿Saben por qué? Porque se lee sin el Espíritu. Primero leo la Biblia y después veo el Espíritu que dice. Ahora, cuando yo primero veo lo que necesita el Espíritu y lo compruebo, no dice para que conozcan la voluntad de Dios, dice para que comprueben la voluntad de Dios. Una cosa es conocer, otra cosa es comprobar. Dios no me manda a conocer, me manda a comprobar. ¿Cómo? Siendo resolutivo. ¿Y cómo ese es resolutivo? El Espíritu habla, yo actúo. Las cosas pasan. Nosotros no necesitamos producir un nuevo lenguaje. No es necesario, Dios no necesita más lenguajes en la tierra. Pero yo no sé por qué los evangélicos buscamos un lenguaje constantemente. Yo no sé si ustedes lo pueden percibir como yo, pero aprendemos palabritas nuevas y las repetimos 700 veces hasta que se agotó la palabra. Son balas de salva. ¿Todos tenemos lo que es una bala de salva? No hace nada. No necesitamos un metalenguaje, un nuevo lenguaje. Necesitamos que por la transformación del Espíritu las palabras sean balas. No para el hermano, no para mi esposo, no para mi esposa, no para mi hija, no para mis hijos, sino que las palabras sean balas en contra de las estrategias de las tinieblas. Nosotros no nos peleamos con personas, nos peleamos. La pelea, la lucha, la batalla. Cada batalla es con las tinieblas externas e internas. Necesitamos producir la vida que nos está pasando. No necesitamos hablar la vida que nos está pasando. Me encanta hablar con las personas que les está pasando la vida de Dios. No hay disfrute mayor que hablar con alguien que le está pasando la vida de Dios. No te habla rebuscado, no te habla en un lenguaje prefabricado y preformateado, no elige las palabras que te va a decir. ¿Viste? Cuando ora y ya. No está, ¿será correcto lo que voy a decir? ¿No será correcto? Habla normal, habla en un lenguaje normal. Nosotros tenemos que aprender a escuchar el sonido de las palabras, escucharnos a nosotros mismos, el sonido de las palabras. Amados, si yo tengo que tener un diagnóstico, si cuando hablo medio rebuscado, termino hablando de algo que no termino de resolver nada, pero qué lindo que quedó lo que dije, yo tengo que llegar a la conclusión
de que hay algo que tengo que trabajar. Y es dejar de pensar en un lenguaje y empezar a pensar en cómo mejor me puede pasar la vida de Dios en mí. Necesitamos que la vida sea la que nos pase. Porque si pasa la vida, o sea, tengamos un lenguaje rico, ¿sí? Tengamos riqueza al hablar. Por eso me encantaría que todos podamos acceder a libros para leer y demás. Tengamos riqueza al hablar, pero que sea producto todo lo que digamos de una vida que nos pasa. Que sea una vida que nos pasa. Porque cuando pasa la vida, las palabras son balas. Amados, cuando el lenguaje es producto de una vida que nos pasa. Ahora ya me veo que nadie va a querer decir las palabras resolutivo. O sea, no es eso. No nos vayamos al otro extremo. Ahora qué, ¿cómo hay que hablar? ¿Cómo hay que hablar? No, hablar normal. Pero no nos vayamos a los extremos. Lo que te digo es que cuando el lenguaje es producto de una vida que nos pasa, las palabras encapsulan sustancia y son balas. Yo tengo que ver, analizar. Ahora, para que la sustancia sea encapsulada en palabras y salgan como balas, es que necesitamos ser resolutivos ante la voz del Espíritu cuando propone transformación. Porque cuando el Espíritu propone transformación, todo lo que diga son balas. Porque hay una sustancia, no son palabras. ¿Por qué Cristo era la palabra? Porque era todo sustancia. Él fue una bala, más que una bala, una bomba nuclear en contra de las estrategias de las tinieblas. Para que las palabras puedan ser una bala, es fundamental la transformación. Ahora, sí necesitamos el conocimiento escritural, pero conocimiento escritural basado en la voz del Espíritu y no conocimiento escritural basado en mis ganas de saber teología. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo tengo que saber de qué Dios está hablando cuando está hablando. Cuando la Escritura dice algo, yo tengo que saber qué quiso decir Dios en ese momento. El mayor obstáculo para que la transformación se produzca es la justicia propia. Es la propia manera de juzgar la vida. Por eso la mente tiene que ser transformada. Porque en la mente están alojadas todas las memorias de la manera propia de juzgar la vida, las situaciones, las personas. Necesito vivir la transformación. Y para eso, ¿sabe lo que es la cruz? ¿Sabe lo que es la cruz? La cruz es la manifestación de la justicia de Dios. Cuando nosotros decimos, tengo que ir a la cruz, estoy diciendo, tengo que renunciar a mi propia justicia. O sea, a mi propia manera de ver la vida. Eso es cruz. Nosotros pasamos la cruz desde lo estrictamente juzgado por Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto vivirá. Sí, resucitamos, ya está. Pero en el caminar, lo que tiene que pasar por la cruz no es mi pierna, mi tobillo, no es mi garganta. Lo que tiene que pasar por la cruz son mis pensamientos. O sea, la cruz determinó la única justicia que sirve es la de Dios. La justicia propia es la que tiene que ir ahí. Ahora bien, la justicia propia es el mayor daño que lograron hacernos las tinieblas para privarnos de ser transformados. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. No porque Dios se enojó, este Adán al final no cambia más, nunca vamos a hacer nada con vos, mirá lo que hiciste, te dije que no comáis, comiste. No, Dios no fue así con Adán. El hombre fue destituido de la gloria de Dios porque se declaró independiente para ejecutar justicia. El hombre dijo, se vive según mi justicia.
Y Dios dijo, se vive según la mía. Y como no voy a discutir con vos, porque Dios no discute con el hombre, fue muy simple. Viví según tu justicia en el sistema que a vos te gusta vivir. Yo voy a vivir con los que quieran vivir bajo mi justicia. Por eso, renovados, no se conformen al mundo, no se conformen a esa justicia. ¿Quieren comprobar mi voluntad? Vivan según mi justicia. El hombre, al ser destituido, comenzó a crear palabras, comenzó a crear lenguaje, comenzó a agarrar palabritas sueltas y transformarlas en lenguaje muy correcto y hermoso, y empezaron a hacer balas, pero en contra del propósito eterno de Dios. Cuando el hombre está posicionado en su propia justicia, todo lo que tira es para retrasar el propósito eterno de Dios en la tierra, aún desde un púlpito. El problema de la justicia propia es que carece de legalidad. La justicia propia no tiene legalidad por más que ore. La justicia propia no tiene legalidad por más que ayune. La justicia propia no tiene legalidad por más que diga en el nombre de Jesús. La justicia propia no tiene legalidad por más que lea y hable de la Biblia. No tiene legalidad ante Dios la justicia propia. Hasta que no es transformada la mente, no hay manera de ser legales ante Dios y ante los hombres. La justicia propia, al utilizarla, nos deja ilegales para hablar. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando hago algo ilegal, soy condenado. Pero la Biblia dice que no hay condenación por el que está en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne? Los que viven según su propia justicia, por más que tengan una Biblia y estén dentro de una iglesia. ¿Quiénes son los que viven conforme al Espíritu? Los que permiten la transformación y hablan cómo, cuándo y Dios tiene ganas de que hablen. ¿Qué genera la justicia propia? La justicia propia genera algo que es devastador a favor de las tinieblas y en contra del propósito eterno de Dios. La justicia propia genera en las personas una palabra que ustedes seguramente conocen, pero hoy la vamos a espiritualizar, y es subjetividad. La justicia propia genera subjetividad, y subjetividad genera argumentos, argumentos, argumentos y argumentos, que lo único que hacen es levantar murallas contra el conocimiento real de Cristo. ¿Qué es la subjetividad? Según el diccionario, es la percepción y valorización personal y parcial sobre un asunto, idea, pensamiento o cultura. O sea, pensar según lo que yo creo acerca de todo. Eso es la subjetividad. La justicia propia genera siempre subjetividad. ¿Sabés lo que dice la subjetividad? La subjetividad dice, yo entiendo que se equivocaron conmigo porque todos cometemos errores. Eso dice la subjetividad. Todos cometemos errores, así que entiendo por qué no suplieron mis expectativas sobre lo que yo creí que tenía que pasar en determinado asunto. Amados, la subjetividad nos dice que juzguemos todas las situaciones basadas en nuestro propio juicio. Todos tenemos expectativas que nos hacemos sobre las personas, sobre los pastores, sobre Dios. Todos tenemos expectativas que si están basadas en lo que nosotros creemos y siempre creímos de cómo tienen que ser las cosas, o en nuestra mala experiencia en la vida, siempre vamos a juzgar con lo que la Escritura llama juicio injusto. Siempre nuestro juicio va a ser injusto, porque va a estar basado en lo que yo creo. No es un juicio de cruz, es un juicio de religión.
No, porque lo que tendría que haber hecho tal, porque yo les hago una pregunta y acá, miren, si resolvemos esta pregunta, resolvemos el 90% de los problemas de la humanidad. Miren qué clase de científicos somos. ¿Por qué alguien debería haber resuelto algo como yo creo que lo debería haber resuelto? ¿Por qué alguien debería haber hecho lo que yo creo que debería haber hecho? Y en base a eso, ¿por qué yo tuve que decir, y bueno, ¿qué va a hacer? Se equivocó porque todos tienen errores. Y encima me hago el humilde. No, todos nos equivocamos. O sea, cosa de no parecer como que lo estoy juzgando. ¿Por qué las personas tienen que suplir una expectativa mía de cómo debería haberse resuelto un asunto y de cómo debería manejarse una persona? Amados, si vos y yo resolvemos este entuerto, si resolvemos este problema, si resolvemos este asunto, yo te garantizo y me garantizo que la comunión entre los hermanos empieza a ser cada día más profunda, cada día más intensa, cada día vamos a poder vivir mejor y más transformados y más actualizados acerca de lo que el Espíritu necesita. Mientras sigamos siendo subjetivos y pensando cómo los demás deberían reaccionar conmigo, amados, estamos en el horno, la iglesia no tiene chance. Porque vamos a vivir pretendiendo que Dios supla las mías. ¿Cuántos en algún momento, no levante la mano y nada, tranquilo, cuántos nos hemos hecho expectativas sobre Dios? ¿Y a quiénes nos pasó que no fueron suplidas? ¿Y quiénes de nosotros nos enojamos? Que diga que no, tiene dos problemas, la expectativa mal hecha y la mentira. Todos hemos tenido ese tema en cuestión. Pero viene el Espíritu y te dice, transformá. Estoy marcando un problema a resolver, pero no de abundante gracia. Necesitamos resolverlo. Por eso, hasta que no cambie la manera de pensar realmente de acuerdo a los pensamientos de Dios, Dios no tiene expectativas con nada ni con nadie. Dios no está pensando, a ver si este me falla, ¿qué hago? Dios ya resolvió todo lo que tenía que resolver en el día del Señor, o sea, en el día de Jesucristo. Lo exaltó al Hijo por sobre todo y todo lo que el Padre dijo se cumplió en el Hijo. Dios a partir de ahí no tiene más expectativas. ¿Por qué nosotros no tratamos, por lo menos tratamos de empezar a imitar ese ejemplo? Necesitamos salir de la persecución de la subjetividad. La subjetividad nos vive persiguiendo. Cuando yo puedo renunciar a que las cosas son como yo creo que deberían ser, estoy renunciando a la justicia propia y puedo empezar a vivir en la justicia de Dios. Y ahí voy a poder vivir con alegría en la vida y ni hablar. Voy a poder disfrutar del Evangelio. Es complejo, pero no tanto como para que no ocurra. Porque si Dios dice que es factible, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué sería lo correcto en un juicio de valor así? Todos cometemos errores, así que entiendo por qué no suplieron mis expectativas. ¿Cuál sería una manera transformada de hablar? Yo me hice una expectativa de las cosas según mi subjetividad, pero entiendo que tengo que trabajar para que no se ejecute mi justicia. Por ahí no hace falta que lo digan con estas palabras, ¿sí? Yo tengo que ver que el otro no está para que se haga lo que yo digo y lo que yo pienso y como yo creo. El otro no puede vivir como yo. Es una presión imposible de sostener para las dos partes. Que el otro viva como yo quiero y yo pretender vivir como el otro necesita que yo viva. Es una presión insostenible. Tiene que haber un momento que yo baje. Y es ante la propuesta del Espíritu, porque cuando yo digo, Señor, está bien, quiero vivir bajo tu justicia. No va a haber momentos que nos vamos a equivocar, que va a salir el juicio de adentro. Pero bueno, vamos caminando.
seamos transformados a medida que caminamos. Yo no puedo seguir teniendo la misma, si tengo una medida de Cristo que va creciendo, no puedo seguir teniendo la misma justicia propia de las cosas que tenía hasta hace 10 días. Yo tengo que salir de esa justificación personal de que me enojo con las personas porque las personas no hacen lo que tendrían que hacer. No me contestó como me tendría que haber contestado. ¿Por qué alguien me tiene que contestar a mí como yo creo que me tendría que haber contestado? Amado, esto tendría que ser ABC. ¿Qué ponemos en el ABC? ¿Cómo aprender a orar? No, cómo aprender a morir a la justicia propia. Porque por más que sepa orar, si yo vivo en mi propia justicia, ¿sabés lo que voy a decir cuando alguien me haga algo? Vos lo sabés. Señor, ¿qué? Hazme justicia. Ya vas a ver lo que te va a pasar porque tocaste a un hijo de Dios. ¿Sabés lo que pasa casi siempre? No pasa nada. Porque Dios no anda matando gente porque te faltaron el respeto a vos y a mí. ¿Saben quién ejecutaba justicia? Préstenle una buena noticia. ¿Quieren una buena noticia? ¿Saben quién ejecutaba justicia propia? El apóstol Juan. Cuando era Juancito, antes de ser el apóstol Juan. Cuando era Juancito el discípulo aprendiz. ¿Sabés lo que decía Juancito el discípulo aprendiz? Señor, no nos recibieron. Vamos a hacer caer fuego del cielo para que los consuma a todos. Juancito, el que decía, el hijo amado. Ese Juancito, sí, el que se acostaba en el pecho del Señor. En su cabeza está, si no me reciben esto mañana les hago caer fuego del cielo. Tenía conocimiento de la verdad. Sabían que Dios podía hacer eso. Pero te faltó la gracia, papá. Hay verdad que es verdad, pero sin gracia. Es verdad personal siempre. Porque Él es lleno de gracia y verdad. Entonces yo tengo que saber manejar eso. Ahora, ¿me condeno porque soy condenador? No, pero empiezo a trabajar para dejar de serlo. ¿Saben lo que hace la justicia propia? Nos priva de disfrutar la paternidad de Dios. Porque voy a querer tener un padre conforme a mis expectativas. Nos priva de disfrutar el amor entre los hermanos. Porque me voy a enojar ante la primera que el hermano no hizo lo que yo necesitaba que haga. Estamos a una velocidad que no es la que Dios imprime, es la velocidad justicia propia. Necesitamos salir de eso. Porque no vamos a poder vivir la plenitud del Evangelio, la comunión entre los hermanos, el amor entre los hermanos. Es más, hay personas que capaz que están acá o en internet diciendo, lo está diciendo porque se enteró que yo dije el otro día. No. ¿Me permiten decir algo? Ya. Imagínense, yo tengo que preparar un mensaje pensando en cada uno de ustedes. 65 mensajes en uno. Ya, y si lo digo por vos, listo, ya también. Amado, ya, relajémonos para vivir un poco. No estamos tensos. Yo no sé vos, pero yo me muevo en ámbitos que las personas están muy tensas. En la iglesia me muevo yo. Hay mucha tensión, hay mucha tensión. Y no podemos disfrutar de la paternidad de Dios. Porque si yo tengo justicia propia, voy a juzgar a Dios según mi propio principio de paternidad, mi propio entendimiento. Por eso el agente catalizador de la transformación del hombre es la resolución, es ser resolutivo para tomar las decisiones necesarias, para dejar de pensar conforme a lo que el hombre cree que tiene que pensar y empezar a pensar conforme a lo que Dios piensa. ¿Cuántos vieron a Jesús hacerse problema porque Judas lo traicionó? Si vos sabés que alguien te va a traicionar, ¿lo invitás a comer 10 minutos antes? Hasta un beso le dio el caradura al Señor.
pero lo traicionó y el Señor no estaba, su cabeza no estaba en lo que estaba haciendo Judas. Padre, perdónalos, no saben lo que hace, porque su cabeza no estaba en ello. Dijo a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, y listo, ahí se terminó el problema de Dios. No anduvo diciendo, ¿por qué no me recibieron ustedes, manga de degenerados, que tendrían que haberme escuchado todo lo que yo decía? Me voy herido, Padre, me voy herido, porque nadie me escuchó. No. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor sabía dónde estaba parado, Él sabía que tenía que ir a la cruz, sabía que tenía que dejar de que no se trataba de lo que Él necesitaba. Él sabía, Él le dijo a Pilato claramente, escúchame, campeón, ¿vos no te das cuenta que si yo tengo ganas, el ejército de mi padre viene y pulveriza todo Roma y todo lo aledaño? No lo dijo así, pero yo creo que lo dijo así, pero son más poetas acá. No eran argentinos. No tuvo problemas. Si yo quiero, vos no existís más, Pilato. Pero como yo tengo otra cosa para hacer, no estoy pendiente de ejecutar mi propia justicia. Por eso decía, yo no te condeno. La palabra es la que condena, yo no. Porque la palabra es la que está juzgada. ¿Y cuál es la palabra? La palabra del Señor. El Señor sabe. Su palabra es su justicia, su palabra es su verdad, pero también su palabra es su amor, su palabra es su paternidad manifiesta, su palabra es su gracia expresada en la tierra. ¿Sabes cuándo vamos a poder disfrutar de la vida de Dios, del Evangelio plenamente? No cuando estemos con todo solucionado, cada uno viviendo en una mansión. Nosotros vamos a disfrutar el día que podamos disfrutar de la gracia. Y la gracia solamente se disfruta cuando muere nuestra justicia personal, cuando muere nuestra justicia propia, en el único lugar que se disfrutó. Mira, ¿saben qué plenitud de gracia se disfrutó en la cruz? Porque en ese lugar fue la expresión más visible de la gracia de Dios. La justicia del Padre manifestada. Y empezás a disfrutar la gracia. ¿Sabes lo que hace la gracia? Te mantiene pegado al Espíritu. Es el abrojo del Espíritu. Te mantiene pegado a la paternidad de Dios. Qué bueno que el Padre nos está convocando, ni siquiera nos está llamando la atención, nos está convocando a remover esas cosas que no son ya necesarias entre nosotros. Hay cosas que ya no son necesarias entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros hablo de la congregación, hablo de los hermanos, pero también hablo de la familia. Y no estoy acá en papel de superado, ni de ustedes hagan y yo veré qué hago. No, estoy hablando en papel de trabajemos, construyamos. Mirá, las personas no tienen problema en llamar por teléfono y decir, che, vos sabés que estoy a punto de pecar con esto, con un vicio. O pequé con un vicio, pequé con una debilidad. Pero ¿cómo nos cuesta decir, vivo ejecutando justicia propia? Vivo siendo subjetivo ante la realidad. Trabajemos en que la justicia propia no nos prive de la posibilidad de vivir cada día más plenamente al Señor. Juzgad con juicio justo, dijo el Padre. Se lo dijo a los fariseos, porque juzgaban con sus propios lentes. Juzgaban de acuerdo a la Biblia, pero no, lo mismo que hizo el hermano mayor del hijo perdido. Juzgaban de acuerdo a lo que la regla de la casa creía que había que juzgar, pero no juzgaban de acuerdo al corazón del Padre. A veces la ley dice que hay que matar a alguien a pedradas, a piedrazos sería en este tiempo. Pero el Señor dice, vete y no peques más. Y voy a ir para algo más profundo en función del final de esta hermosa reunión. Porque el primer juicio, antes de salir hacia afuera, es el que se ejecuta hacia adentro. Cuando las personas ejecutan mucho juicio hacia afuera, es porque son personas que se viven condenando internamente.
se creen que no están calificados, pero no desde la falsa humildad, desde el perfeccionismo, desde el nunca llego, y como nunca llegan, nunca dejan llegar. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, ustedes no entran ni dejan entrar. Por eso el apóstol Pablo dice, renueven el concepto de Dios, permitan la transformación, y a partir de la transformación, nadie va a tener un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Ni un menor, pero cuando tenemos un menor también es un mayor. ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto que Dios dice, entonces estamos juzgando con la soberbia de nuestra propia justicia. Ay, yo no me creo capaz. Es la soberbia de tu justicia y de la mía. Porque si Dios dijo que lo sos, lo sos. Y ahí se tienen que terminar todas nuestras conversaciones. No se trata de un debate con Dios. ¿Saben cómo le fue al que quiso debatir con Dios? Terminó rengo. Nosotros, Jacob peleó con Dios. Jacob peleó. Sí, peleó, pero terminó rengo. Amado, yo no quiero terminar rengo. ¿Para qué terminar mal? Sin sentido. Quiero vivir conforme a lo que el Padre ha planificado. Y para eso, nuestra oración, Señor, mostrame dónde estoy ejecutando mi propia justicia, porque yo solo quiero vivir en la tuya. Y prepárate, porque Dios contesta esa oración. Y vas a ver lo que es disfrutar de la gracia.